Bienvenidos a nuestra segunda sesión del curso sobre el tema Corrupción, desafíos para la fe y la Iglesia cristiana en América Latina. Nuestra pregunta para esta sesión es la siguiente: ¿de qué estamos hablando? En otras palabras, ¿cuál es el concepto de la corrupción? ¿Cómo definimos la corrupción? Para comenzar, les voy a presentar tres casos hipotéticos con preguntas para considerar. Si están participando en este curso en grupo, y si el número lo permite, sugiero que se dividan en grupos chicos y dividan los casos por grupo. Primeramente, tómense 5 minutos para leer su caso y reflexionar sobre las preguntas. Y posteriormente discutan el caso y las preguntas en grupo por 10 minutos. Y al final, cada grupo puede compartir un breve sumario de su discusión con los demás grupos. Caso 1. Una organización sin fines de lucro decide adquirir una oficina para sus operaciones. Después de evaluar varias opciones, acuerdan la compra de una oficina por el valor equivalente a $50.000 estadounidenses. Conforme a la legislación vigente, el comprador debe pagar un impuesto sobre el valor de la transacción. Para reducir el valor del impuesto, el comprador y el vendedor llegan a un acuerdo de firmar el documento de transferencia de propiedad por la mitad del valor acordado, o sea, el equivalente a $25.000 estadounidenses. Preguntas. ¿Qué piensa de esta situación? ¿Cómo respondería usted? Caso 2. Su hija tuvo un accidente de auto y lo tuvieron que llevar al hospital de su seguro médico. Usted abona mensualmente una suma importante para la cobertura médica. Pero debido a la seriedad del accidente, su hija tiene que quedarse una semana en el hospital para ser tratada. Su hija se queja de que las enfermeras del hospital no responden cuando ella las necesita y le dan un mal servicio. Usted sabe que si le paga algo extra a la enfermera, seguramente van a atender mejor a su hija. Preguntas. ¿Qué piensa de la situación? ¿Le parece correcto pagar extra a la enfermera? ¿Qué podría o debería hacer? Caso 3. Usted tiene que tramitar un documento de identidad. Un pariente suyo trabaja en la oficina pública responsable por la emisión de los documentos de identidad. A fin de ganar tiempo y evitar tener que esperar su turno, usted contacta a su pariente quien le tramita el documento en forma prioritaria. Preguntas. ¿Qué piensa de la situación? ¿Su acción perjudicó a otros? Ahora tómense unos minutos y escriban su propia definición de la corrupción en una oración. Si están participando en grupo, pueden compartir las definiciones de cada uno. Imagino que le ha sido difícil escribir el concepto de corrupción en una oración. Es muy difícil, no es un concepto fácil para definir. Vamos a ver ahora algunos conceptos básicos sobre el significado de la corrupción. ¿De qué estamos hablando? Frente a esta pregunta, muchos creyentes podrían contestar que la corrupción significa toda perversión, toda maldad, todo pecado. El término corrupción aparece en la Biblia con ese sentido. Si vemos en Génesis capítulo 6, 11 y 12, nos dice: la tierra se corrompió delante de Dios, y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Este texto bíblico
da cuenta de la primera instancia en que se utiliza el término corrupción en la Biblia, en el contexto del diluvio. Otras versiones de la Biblia utilizan la palabra maldad o la palabra perversión en vez de corrupción. El uso aquí de la palabra corrupción es amplio, denotando una destrucción, una descomposición moral y espiritual en todo sentido. Sin embargo, al hablar de corrupción en este curso, nos vamos a referir a un universo determinado de comportamientos o situaciones, no todo acto de maldad, perversión o desobediencia. Y la Biblia no usa la palabra corrupción para definir este universo de comportamientos y situaciones que es la que nos ocupa y queremos considerar. Pero no le es ajeno ni mucho menos a la Biblia. Pasemos ahora a esclarecer este concepto de corrupción que nos ocupa. Empecemos por notar que la corrupción es un fenómeno universal, que afecta a individuos, instituciones, sociedades alrededor del mundo. No es privativo de un grupo particular, de una cultura o un país. Aqueja a todos, aún en los países y regiones considerados más desarrollados. La corrupción tampoco es un fenómeno nuevo, es un fenómeno histórico. Existen registros históricos que nos muestran episodios de corrupción hasta en las civilizaciones más arcaicas. Hubo corrupción en la antigua Grecia, Roma, Egipto, India, China y otras civilizaciones. Si bien es un fenómeno que ha estado presente históricamente, hoy mismo no hay un concepto uniforme. Hasta la misma Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción omite definir el fenómeno. La Convención tipifica formas de corrupción específicas como el soborno, lavado de dinero, el abuso de poder, la malversación de fondos públicos, pero no incorpora una definición general. Sería largo y muy tedioso analizar las distintas propuestas de definición que existen. A nuestros fines vamos a entender la corrupción, y es esta la definición más común, como el abuso de poder o autoridad o confianza pública para beneficio privado. Como dije, esta es la definición más común y aceptada entre los expertos y practicantes. En la corrupción hay un mal uso de un cargo, de un poder, de una autoridad. La sociedad o una comunidad determinada deposita su confianza en una persona, sea un político, un burócrata, director de una escuela, de un hospital, un presidente de una asociación, para que ejerza esta persona su poder y autoridad en beneficio del interés general. Pero esta persona hace mal uso de ese poder para fines personales y abusa de la confianza pública. Y esto no solamente se aplica al gobierno, sino también al sector privado. No solo son los políticos y los burócratas que incurren en corrupción, también los empresarios, los comerciantes, los sindicalistas, los deportistas, los actores, los pastores y cualquier ciudadano. Y no solamente se trata de actos ilegales, también puede haber prácticas corruptas que son legales. Puede haber conflictos de interés o uso de palancas que quizás no contravengan ninguna norma escrita, pero no son éticas. Comúnmente se asocia la corrupción con el soborno, el robo, la apropiación de bienes públicos, las coimas de los burócratas. Sin embargo, la corrupción es mucho más que eso. La corrupción, los sobornos no son solo una expresión del fenómeno. Existen muchas otras expresiones, tanto o más insidiosas y dañinas para la sociedad. En esencia, la corrupción implica una distinción fundamental entre el interés privado y el bien común. Y se basa en el hecho de que ese interés privado se sobrepone y socava al interés público. En la corrupción, la toma de decisiones de interés público es influenciada indebidamente por relaciones personales y o el beneficio económico del actor en cuestión.
Mientras el concepto de la corrupción es muy amplio, se expresa en muchas formas o tipos distintos, pero cada una de estas formas constituye un abuso de poder, o de confianza o autoridad para beneficio privado. Vamos ahora a ver algunas de estas formas rápidamente, con ejemplos prácticos de cómo se dan estas formas en un sector tan crítico como el de salud, donde todos los miembros de la sociedad participan. Primero, el soborno, la coima, la mordida, que existe cuando alguien ofrece o acepta alguna ventaja, generalmente económica, para cometer una acción ilícita, antiética o que suponga un abuso de confianza. La ventaja puede ser para la persona implicada o para un tercero, como otra persona, un amigo, familiar, socio, empresa privada, partido o campaña política. Y el soborno puede darse por varias razones: bajar o evitar impuestos o tasas aduaneras, importar o exportar bienes no permitidos, pagar empleados fantasmas, obtener un contrato público o impedir una investigación o proceso criminal, entre otros. Por ejemplo, en el sector salud, los sobornos o coimas se usan para influir en la compra de insumos para un médico, un hospital o la inspección de instalaciones por parte del gobierno. También los pacientes pagan sobornos para recibir un servicio que merecen, puede ser para que sea atendido prioritariamente, o un servicio que no merecen. Y en materia de personal de salud, tenemos sobornos para la compra y venta de cargos, de promociones, de becas. Después tenemos la malversación de recursos públicos. Cuando una persona que ocupa un cargo en una institución, organización o empresa se apropia de bienes que le fueron confiados para fines de enriquecimiento personal. Por ejemplo, en el sector salud tenemos malversación cuando se desvían fondos públicos para la construcción de un hospital a cuentas privadas, o hay un robo o uso indebido de equipos, suministros o espacio público para fines personales, o el robo y la reventa de medicamentos y suministros. Tercero, tenemos el tráfico de influencias, que consiste en utilizar el poder o la influencia personal en ámbitos de gobierno a través de conexiones con personas y con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial. En el sector salud podemos tener tráfico de influencias en materia de regulaciones del mercado de salud o la política de medicamentos, o un caso de un director de un hospital que usa su influencia para acomodar a alguien en un cargo o darle una promoción o favorecerlo con una beca para la cual no es calificado. Luego, la colusión se refiere a un acuerdo entre partes, en el sector público y o privado, que se confabulan para cometer actos con el fin de engañar o defraudar y así obtener una ventaja económica ilícita. Comúnmente se lo conoce con el nombre de carteles, y esta es una forma de corrupción muy común en nuestras sociedades. Por ejemplo, tenemos colusión cuando un grupo de contratistas acuerdan defraudar el Estado para influir en las especificaciones de una licitación de construcción de un hospital, o en la adjudicación de contratos de equipos médicos o aprobación de medicamentos. También hay colusión entre médicos y farmacias en la venta de medicamentos. El fraude es cuando alguien engaña a otro con el fin de obtener una ventaja indebida o ilícita. Tenemos fraude cuando prestadores de servicios, médicos, hospitales, realizan facturaciones falsas por servicios no prestados, o pacientes que reciben beneficios o exenciones indebidas en su cobertura médica que están destinadas para otros. Y por último, el favoritismo, que es el tratamiento favorable de amigos y asociados en la distribución de recursos y cargos, sin importar las calificaciones ni el mérito. El padrinazgo es una forma de favoritismo, en la cual la persona resulta seleccionada para un empleo o beneficio del gobierno en función de su afiliación política. Otros lo llaman clientelismo. El nepotismo, una forma de favoritismo basada en vínculos familiares. Por ejemplo, tenemos favoritismo y nepotismo en la selección de personal o en el otorgamiento de licencias y acreditación médica, ausentismos, uso de tiempo pagado para fines privados. También existe el favoritismo en la aprobación de exámenes en la facultad o en el ingreso en programas de residencia. En un sentido más general, se puede decir que toda corrupción
es una manera de favoritismo, donde alguien se favorece a costas del bien común o interés público, que se debería proteger. Se favorece sea por dinero o por relaciones personales. Nos preguntamos hasta aquí qué es la corrupción y vimos el concepto de corrupción. Ahora vamos a entrar más en detalle en cómo este concepto está recogido en el texto bíblico. Ya habíamos visto que el uso del término corrupción está en el sentido de perversión o maldad. O sea, la Biblia no usa esta palabra corrupción, que hemos visto, en el sentido que hemos discutido. Sin embargo, esto no quiere decir que el concepto que encierra la corrupción como un abuso de autoridad, un abuso de poder, de confianza pública, sea ajeno ni mucho menos a la Biblia. Un texto que podemos interpretar como reflejando este concepto de corrupción, de injusticia, lo encontramos en Deuteronomio 10:17, que nos dice: porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es el gran Dios poderoso y terrible que no actúa con parcialidad, que no tiene favoritismos en otras versiones, ni acepta sobornos, que no actúa con parcialidad, no muestra favoritismos, ni acepta sobornos. Nos está mostrando que la justicia, la ausencia de corrupción, es parte de la naturaleza de Dios. Nuestro Dios es un Dios de justicia que no acepta sobornos o favoritismos. En cuanto a la forma de la corrupción, tenemos más de 50 referencias bíblicas al soborno o a la extorsión. Y hay otras formas. Si uno mira en el libro de Miqueas, vemos referencias a fraude, referencias a colusión y favoritismo. Inclusive tenemos casos muy concretos, como el del rey Acab en 1 Reyes capítulo 21. Si ustedes recuerdan, una de las razones por las cuales Israel adopta la gobernabilidad o un sistema de gobernabilidad de monarquía, o sea, de reyes, una de las razones que precipita eso es la corrupción de los hijos de Samuel. Los hijos de Samuel sobornaban, cometían injusticias, y el pueblo reclama un rey. Pero el rey y los reyes estaban bajo un mandato, un principio de que debían acatar la justicia y no cometer corrupción. Y en esta historia, acá el máximo líder político quiere adueñarse para su provecho de una propiedad privada, una viña, que le pertenecía a Nabot, un ciudadano común. Pero Nabot no quiere vender su propiedad. La propiedad era parte de su herencia familiar. Pero el rey y la reina terminan usando su poder e influencia para lograr la participación de otras personas influyentes para fabricar una acusación criminal contra Nabot que termina con un asesinato de Nabot por la misma gente del pueblo. Se da un total fraude judicial con testigos falsos y supuestamente sobornos o extorsión. Y una sola persona se levanta, una sola persona denuncia esta corrupción como una afrenta directa a la ley y la justicia. Y esta persona era el profeta Elías, una de las dos personas que estuvieron en el monte de la transfiguración con el Señor Jesucristo. En suma, en esta sesión hemos visto que la corrupción se entiende normalmente como un abuso de confianza, autoridad o poder para beneficio privado. Que la corrupción se manifiesta en varias formas y que el concepto y algunas formas de la corrupción están reflejados en la Biblia. La corrupción representa un favoritismo, una falta de imparcialidad que es la antítesis de Dios.
Para antes de la próxima sesión, quisiera que consideren estos puntos para reflexión. Lean el libro de Miqueas, capítulos 3 del 9 al 12, 6 del 8 al 16 y 7 del 1 al 7. Y consideren las siguientes preguntas. ¿Cómo se manifiesta la corrupción en los tiempos de Miqueas? ¿Y qué similitudes presenta con nuestras sociedades? Muchas gracias.